Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, un nuevo análisis, esta vez junto a la cantera de Lezama, para hablar de Nico Serrano, de la cesión que ha tenido en el Racing de Ferrol. Como ya sabéis, es un jugador que se fue cedido a inicios de temporada, desde el primer equipo del Atleti, se fue a Holanda, al PEC Zwolle, una etapa en la que, no le terminó de ir del todo bien. El otro día lo comentaba en una entrevista para el diario El Correo, y finalmente, ha terminado recalando en este equipo de segunda división, en la que, le está yendo muy bien realmente, y creo que es una cesión que le está yendo bien para crecer, para darle esa posible oportunidad de cara al primer equipo el año que viene, y eso es lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Venimos a argumentar el por qué Nico está rindiendo tan bien, por qué creo que se está ganando esa oportunidad, para demostrar a Ernesto Valverde la próxima campaña de que tiene esa valía suficiente para estar dentro de los 25 seleccionados de la primera plantilla del primer equipo del Athletic, ¿no? Bueno, vamos paso por paso. Primero voy a hablar, sacando la chuletilla, de los partidos que he visto, ¿no? Porque, al final llegó en enero Nico, y es verdad que, no he podido ver la totalidad de sus partidos, pero sí la muestra suficiente como para sacar conclusiones de su rendimiento, ¿no? He sacado partidos desde, estando ahora a mediados de mayo, pues desde mediados de marzo, ¿vale? Más o menos una muestra de 2 meses para tener en cuenta un poco el rendimiento global del bueno de Nico Serrano. Y he visto los partidos frente a Valladolid, Elche, Huesca, Mirandés, Alcorcón y este último frente al Real Zaragoza. Así que muestra más que suficiente, unos 6 partidos para sacar, como decía antes, todos los aspectos, tanto positivos como negativos, de por qué Nico, ha dado ese saltito, un pequeño salto a nivel de rendimiento general y también físico, por el cual yo creo que, la dirección deportiva del Athletic le tendrá que tener en cuenta para, como decía antes, para la pretemporada del Athletic, ¿no? Ha jugado un total de 14 partidos, 11 de titular, ha tenido alguna lesión de por medio, creo que se perdió 1 o 2 partidos por ello. Y ha tenido un factor clave a tener en cuenta en cuanto a contexto para entender por qué Nico ha tenido importancia en las alineaciones del Racing de Ferrol, que fue la salida de Carlos Vicente, ¿no? De hecho, Nico llegó en enero por la salida de Carlos Vicente al Alavés, un jugador que juega en su misma posición, tanto extremo izquierdo. Creo que Carlos Vicente solo juega en banda derecha. En el caso de Nico Serrano, pues puede jugar en ambas bandas, ¿no? Tanto por izquierda como por derecha. Ha dejado 4 goles y 2 asistencias, lo cual creo que son cifras, que no están del todo mal. Son 6 goles generados en 14 partidos, estamos hablando de casi un gol generado cada 2 partidos, pero sí que os quiero decir que su rendimiento va un poco más allá en cuanto a cifras, tanto en goles como en asistencias, ¿no? Porque Nico tampoco ha sido nunca un jugador, si veis sus estadísticas globales, nunca ha sido una figura de hacer muchas cifras destacables, pero sí es cierto que luego a nivel de juego sí que te da mucho, y eso es lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Del por qué ha dado ese salto a nivel de juego, ¿no? Primero vamos a hablar de esas posiciones que os comentaba antes, ¿no? El cómo ha jugado tanto por izquierda como por derecha. Os lo pongo en este mapa de calor sacado de Sofascore. Es el mapa de calor de Nico Serrano, pues en el Racing de Ferrol, en esos 14 partidos que os comentaba, pero sobre todo quiero que os quedéis con una cosa, más allá de que haya jugado en ambos costados, ¿no? Fijaos que su zona de influencia no solo pasa por estar pegado a banda, sino que también tiene una zona de influencia en zonas interiores, ¿no? En esa zona de 3 cuartos de campo, casi como un extremo media punteado, ¿no? Es un aspecto a tener en cuenta, porque hablaremos también de eso, porque sus movimientos creo que es una cosa de las que más ha mejorado Nico, al menos de las que creo que ha tenido, un mérito importante en el Racing de Ferrol, ¿no? El hecho de haber jugado tanto en carriles exteriores como interiores. ¿Por qué? Porque Nico es un jugador que tiene una técnica bastante buena, que también hablaremos de ella, pero que se le puede sacar mucho provecho por su interpretación del juego y por su capacidad técnica y para jugar entre líneas, ¿no? Para explotar ese juego de distribución, recibir en esas zonas y girarse, o incluso dar continuidad a las acciones, generando a través de rupturas, desmarques. O sea, es un jugador que creo que ha demostrado mucha versatilidad, ser un jugador muy completo en ese aspecto, y por ello es lo que os quería explicar a base de imágenes y clips y demás, ¿no? Fijaos, por ejemplo, fijaos en esta acción en la que Nico viene a recibir, pues partiendo en el lado izquierdo, pues en esa zona, en ese famoso cuadrado que se habla, ¿no? En esa zona entre líneas, entre la línea defensiva y la línea de medios, y cómo, busca esa opción de pase. Pues ya sabéis que en el fútbol es importante esa recepción para poder, superar esas primeras líneas de presión, y Nico es un jugador que en ese aspecto lo ha interpretado bastante bien en esta etapa, o al menos lo está demostrando, porque aún no se ha acabado, en su etapa
etapa en Ferrol, ¿no? O fijaos, por ejemplo, en esta serie de capturas en la que en la captura de superior izquierda, pues bueno, Nico detecta que hay un espacio en esa zona que os comentaba antes para venir a recibir, para dar esa alternativa para sacar el balón en el Racing de Ferrol. Entiendo también que es el rol que se le da en los banquillos. Os lo señalo en la segunda imagen, el cómo ocupa esa zona, y cómo la tercera imagen en esa misma acción no solo viene a recibir, sino que también ataca ese famoso intervalo entre central y lateral del rival, y en la que creo que es muy importante hablar de por qué es tan versátil Nico Serrano, ¿no? Porque el hecho de ser un jugador que te aporte no solo jugar al pie, sino también para generar rupturas, para atacar espacios, creo que también es importante, porque eso te hace ser, valga la redundancia otra vez, un jugador muy versátil, un jugador muy completo en la fase ofensiva y en la fase de creación de juego, y ese es el motivo por el cual también es uno de los argumentos por los cuales creo que el Athletic lo tiene que tener en cuenta de cara a la temporada que viene, ¿no? Porque en el caso concreto del primer equipo del Athletic, pues bueno, los jugadores que saben pues jugar en esas ambas aspectos, perdón. El caso, por ejemplo, de Unai Gómez, el caso de Nico Williams, ¿no? Ese tipo de jugadores, creo que en este caso el Athletic lo agradece, ¿no? Bueno, vamos a hablar de más aspectos también a nivel de juego. Os voy a poner esto que os estamos comentando, ¿no? A nivel de movimientos, en clips, ¿no? En acciones de vídeo, para que veáis, lejos de capturas y demás, cómo Nico aporta en sus movimientos, tanto para venir a recibir como para atacar espacios, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en esta acción, pues sacando el balón en el Racing de Ferrol, cómo hace esa especie de finta para terminar atacando el espacio, ¿no? Y como os digo, muestra esa capacidad buena de atacar espacios, aquí como toca en banda y rápidamente ataca ese intervalo entre el central y lateral, que es lo que os comentaba antes. Lo mismo en esta acción, fijaos cómo viene a recibir, cómo la pide, y dice, bueno, pues si juegan a banda, yo cojo y hago esa ruptura que al final le terminan dando el balón, pero también sirve para generar espacios, ¿no? Si el jugador recibe meterse para adentro. Finalmente, Nico mete ese centro que al final atrapa al portero rival. Fijaos en ese desmarque también, que le da esa continuidad a la acción ofensiva del Racing de Ferrol, y finalmente termina en un disparo. Lo mismo en esta acción, ¿no? Cómo viene a recibir en esa zona que os decía antes, y cómo tal cual toca el balón, se mete en zonas más interiores para terminar dando ese balón aéreo para filtrar ese pase al delantero del Racing de Ferrol. Pero como os digo, todo es a través de su buena interpretación y sus ganas de querer intervenir, ¿no? Aquí lo mismo, otro desmarque, que finalmente, pues bueno, termina ese centro lateral, que no termina en asistencia porque no entra el gol, pero como os digo, diferentes acciones que muestran esa capacidad interpretativa a nivel de movimientos de Nico Serrano, ¿no? Creo que es un aspecto a destacar, y creo que ahí Nico ha dado una nota sobresaliente, y es un motivo por el cual también creo que hay que destacar el rendimiento de Nico Serrano, porque eso no computan datos, pero sí que hay que tenerlo en cuenta para hablar de ese aspecto, pues bueno, ofensivo en este caso, y de interpretación de acciones, ¿no? Luego os quería hablar de otro aspecto, que es la creación de juego, la distribución de balón, ¿no? Nico, yo creo que ha dado un paso adelante en ese aspecto, ha dado unos... Bueno, ha dado más galones, ¿no? En ese aspecto. Antes os enseñaba acciones de cómo venía a recibir, de cómo se metía en zonas interiores, y creo que si le sumas esto a la capacidad técnica que tiene Nico Serrano, te sale un jugador que no tiene por qué ser un creador de juego como tal, no es un jugador al que de momento le hayamos visto en esa faceta de forma regular, pero sí creo que en Ferrol está mostrando, bueno, ciertos inputs de ello, ¿no? De cómo tiene esa capacidad para distribuir balón. Incluso os lo pongo ahí en pantalla, que también es el lanzador de las acciones a balón parado, en los corners en este caso. Así que creo que eso habla muy bien del aspecto técnico que tiene él. Y si le sumas lo que os decía antes, esa capacidad de interpretar las acciones y de los espacios que hay entre líneas, pues creo que ahí te sale un jugador que, como os digo, te da una alternativa muy buena a nivel ofensiva y para crear juego, ¿no? Pues os pongo esto que os comento en diferentes acciones para que veáis esa capacidad de distribución de balón. Ha repartido 2 asistencias, una de ellas es esta, ese pase de tacón, ¿no? Que realmente es una acción técnica espectacular. Fijaos en esta acción en la que Nico Serrano cambia el juego. Bueno, es un balón largo a frontal de área. Aquí fijaos cómo recorta de fuera para adentro y da un balón relativamente similar, ¿no? Pero con más ventaja, ¿no? A la espalda de la defensa rival. Aquí fijaos en esa acción de 1 para 1 que encara a Nico Serrano y finalmente termina en el centro lateral. Todos son acciones en las que veis que su técnica es formidable, ¿no? Aquí lo mismo, reciben en carril exterior, se mete para adentro y cambia la acción a otro lado. Creo que es un partido
frente al Mirandés, si no recuerdo mal, o frente al Corcón, ahora mismo no la quiero jugar. Y aquí lo mismo, ¿no? Esteve fuera, esa acción también buenísima, a la espalda del lateral para que reciba el delantero del Racing de Ferrol. Como os digo, acciones muy técnicas, de buena interpretación de juego. Fijaos en esta acción en la que da ese pase con el exterior, lo mismo, balón filtrado, balón son acciones en las que genera peligro, porque tiene una técnica buenísima y una interpretación de cómo dar esos pases, que realmente ahí yo creo que habla muy bien de los galones que está ganando Nico Serrano en segunda división. Fijaos ahí cómo fija en carril exterior para dar ese balón que le desdobla al lateral. Y bueno, pues de ese tipo de acciones hay muchísimas, ¿no? En esta más o menos similar, pero en vez de darle pase por fuera lo meta por dentro. Fijaos aquí cómo protege el balón y finalmente, pues bueno, distribuye el juego al otro lado, acciones que hemos visto más de una vez en otros clips anteriores. Todos son acciones para dar alternativas, para cambiar el juego. Y aquí fijaos, esta es su última asistencia frente al Zaragoza en este último partido, como fija, da ese balón frontal de área y finalmente termina en una asistencia, en una de esas dos asistencias que os he enseñado antes. Como os digo, acciones muy técnicas, acciones de interpretación de juego, de tener pausa, de saber interpretar que moviendo el balón de un lado a otro pues también generas diferentes alternativas al juego ofensivo, y es lo que creo que también ha demostrado Nico Serrano, o está demostrando, mejor dicho, en su etapa en el Racing de Ferrol, ¿no? Más cosas, os comentaba el aspecto técnico, pues vamos a hablar también de ello, ¿no? Como os digo, Nico es un jugador que muestra constantemente pues esas condiciones, tanto en el 1 para 1 como veis aquí, que termina en un centro lateral que casi entra, casi termina en gol en este caso, y más acciones de este tipo también de 1 para 1. Fijaos que son muchas de las acciones son partiendo del costado derecho, otras por el costado izquierdo, para que veáis esto en vídeos también. Ya veis que todos son acciones de eso, ¿no? O fijaos en esta acción en espacios reducidos, por zonas más interiores, ¿no? Se mueve tanto por carril exterior como interior. O fijaos en esta acción cómo es capaz de proteger el balón y salir de esa presión intensa del rival. Todos son acciones de mucha capacidad técnica, mucha capacidad de moverse en espacios reducidos, acciones de 1 para 1. Todos son muestras de esos galones que ha ganado Nico Serrano. O sea, sabemos que es un jugador muy técnico, que es muy bueno para interpretar las acciones, pero ha dado ese plus, ¿no? De no solo mostrarlo, sino también que el equipo mejore en ese aspecto, ¿no? Porque las acciones ya veis que muchas de ellas mejoran porque se encuentran ventajas en los jugadores, porque es capaz de salir en situaciones en las que se complica, ¿no? La posibilidad de sacar el balón de ahí. Diferentes acciones en las que, pues bueno, habla bien de la capacidad que está teniendo Nico Serrano, pues bueno, en este caso, para mejorar las acciones ofensivas del Racing de Ferrol, y motivos por los cuales creo que el Athletic, pues bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta para la próxima temporada, para el primer equipo, ¿no? Más aspectos de los que hablar, pues bueno, podemos hablar de los goles, ¿no? Porque al final, como os digo, nunca ha sido un jugador de hacer cifras especialmente destacables, pero este año, con sus 4 goles, pues creo que también es una muestra de la capacidad goleadora que tiene, porque Nico tiene mucho olfato y lo estáis viendo en este tipo de acciones, ¿no? El estar bien colocado o estar en la situación en la que hay que estar para terminar haciendo el gol, tiene una buena definición, tiene un disparo muy potente y bastante colocado. Fijaos en esta acción cómo gana la espalda al rival con ese balón largo buenísimo. Ahí es verdad que hay un error de colocación del portero. Y fijaos en ese disparo lejano, que es verdad que el bote le hace un pequeño lío al guardameta rival, pero como os digo, acciones técnicas, acciones de muy buena capacidad para el golpeo, para el disparo, todo muestras, como os digo, de dar pasos adelante a nivel de rendimiento del bueno de Nico Serrano, ¿no? Luego ya casi por último, vamos a hablar del aspecto físico y luego hablamos de datos, porque yo, ya sabéis, y eso creo que se lo podéis preguntar al mismo Mikel González, de la importancia del físico, ¿no? En la élite, y en este caso, la verdad que muchas de las situaciones o de las decisiones que se dan en el Athletic se habla mucho de la capacidad física de los jugadores, ¿no? Hemos hablado alguna vez, por ejemplo, de por qué se fichó a Adama Boiro por el Athletic, y hablamos, por ejemplo, de la capacidad física que tenía él, ¿no? Y muchas de las decisiones se toman a través de ello. Y Nico Serrano es un jugador que realmente le veías, si ves fotos de él o partidos de él en el Athletic, en el primer equipo del Athletic, cuando estaba pues en la etapa de Marcelino, se le veía un jugador muy fino que al final, pues bueno, evidentemente estaba dando sus primeros pasos en la élite y aún, pues bueno, aún no estaba tan hecho, ¿no? Físicamente, pero fijaos, por ejemplo, en esta captura que la cogí para que veáis la referencia de cómo Nico
pues oye, hay que decirlo, se ha puesto en forma, ¿no? Tiene ese punto físico de fuerza y demás, que oye, creo que para la élite, para el primer equipo del Athletic, creo que es un argumento que, oye, si se quiere presentar Nico Serrano al ECM, decir, oye, no hace falta presentar esta foto, pero creo que es un aspecto a tener en cuenta, porque creo que eso también es un salto que ha dado el jugador, que al final te hace rendir mejor en el campo, en muchas facetas del juego. Como por ejemplo, este clip que he cogido de forma pues casi aleatoria que me llamó la atención. El cómo Nico mete el cuerpo para llevarse ese balón, ¿no? Fijaos cómo Ana es el jugador que tiene el balón y cómo mete el cuerpo para pues bueno, lograr esa ventaja suficiente para terminar dando ese balón, que esa acción al final termina en falta. Pero fijaos, ¿no? Al final creo que esos choques, yo creo que con la fisonomía que tenía en el Athletic, pues me genera dudas si se lo hubiese llevado, ¿no? O sea, que creo que son aspectos que, como os digo, todo hay que tenerlo en cuenta para explicar la evolución y la mejoría de Nico Serrano en Ferrol, y este es uno de ellos, ¿no? Finalmente, y ya para terminar, hablamos de datos. Yo quiero destacar dos de datos que he sacado de Y Scout. Hay que decir que en esos datos no computa el partido del Zaragoza, que es ese último que os comentaba antes, porque es muy reciente y ya había sacado los datos anteriormente. En las que, por ejemplo, os destaco sobre todo, un aspecto muy positivo y otro muy negativo. Primero, el dato de regates completados. Casi más de un 70% de regates completados, lo cual habla muy bien de la capacidad que tiene Nico para el uno para uno, para proteger al balón y demás, que ya os lo he enseñado en vídeos anteriores. Y luego un aspecto que me llama un poco la atención, que es la poca precisión que tiene a nivel de centros. Es verdad que yo creo que ahí computan los datos también de balón parado, y muchas veces pues muchos corners pueden estar muy bien puestos, pero no ser rematados, y ahí yo creo que igual también el dato se tergiversa un poco. Pero yo creo que también es un tema a tener en cuenta el decir, bueno, tiene una capacidad técnica muy buena, pero igual muchos centros no se completan. Pero sí que yo sobre todo me quiero quedar con el dato de regates, ¿no? Y cómo ha tenido ese punto de galones extra para superar rivales, para tener esa valentía también de encarar, de jugársela en el uno para uno, y de cómo confía en ese aspecto más técnico de poder superar rivales, ¿no? Así que, como os digo, ya para terminar, ya os he comentado durante todo el vídeo, creo que Nico ha dado muestras de por qué se tiene que ganar la pretemporada con el primer equipo, de cómo ha mostrado una evolución en aspecto táctico, en la interpretación de las acciones, el cómo te da alternativas tanto al pie como al espacio, lo bien que entiende, ¿no? El saber atacar intervalos, el venir a jugar entre líneas, esa capacidad también, no solo táctica, sino también técnica, para encarar, para proteger el balón, para distribuir el juego especialmente. O sea, eso me ha sorprendido para bien, y luego que ha mejorado sus cifras. O sea, 6 goles generados no está nada mal, y aún estamos a la espera de que termine la temporada en un par de partidos. Así que, como os digo, evolución notoria. Yo creo que a tenerlo muy en cuenta para la pretemporada. El año que viene Atleti juega a Europa, así que el fondo de armario en Europa es importante. Habrá que tener en cuenta también, pues eso, ¿no? Los diferentes contextos que tenga el Athletic, pues si tienes que remontar un partido, cuando necesites alguna alternativa. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, y hay que echarle un ojo de cara a la pretemporada del primer equipo del Athletic. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado el análisis, espero que os haya entendido, ¿no? Todo lo que he querido explicar del por qué Nico Serrano está rendiendo también y el por qué ha evolucionado. Y nada más, espero que os haya gustado, y nos veremos en el próximo vídeo. Agur.